Imagínate que un evento de mi vida que marcó muchísimo, y siempre lo cuento en mis historias, en mis predicaciones, cuando estaba yo pequeña aprendiendo a nadar, imagínate, el maestro pensó que esta era una mejor técnica de aprender a nadar cuando me tiró de un solo a la piscina y me estaba ahogando y él me tuvo que salvar y rescatar. Y esto me causó tanta inseguridad, muchos más temores, mucho más miedo. Y me Mm. impidió tener verdaderamente una niñez alegre, feliz, no disfrutaba. Y él me dijo, Imagínate esto, y qué importante las palabras que nos marcan, Ana Lilia, porque este maestro, en lugar de animarme, de poderme afirmar y quitar todo temor, él se rió, se burló de mí. Y fue la herida de la humillación que marcó mi vida, porque él me dijo, sabes que tú nunca vas a poder aprender a nadar y tú nunca vas a poder vencer esto. Así que te voy a regalar un guacalito, que es un instrumento, ¿verdad? ¡Qué Un barbaridad! recipiente, imagínate, para que te puedas bañar en la orilla de la piscina. Entonces eso me ¡Qué, marcó en mi niñez qué tremendamente. mal maestro, hija! ¡Ve mal maestro! Hablemos, comparte tu voz, con fuerza, con luz, con amor. Hablemos, tu historia es poder. Aquí juntos vamos a crecer en cada comentario. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y familia. Estoy otra vez aquí en Hablemos con Ana Munguía, con una persona maravillosa que quiero mucho también, que conozco hace muchos años, nos hemos cruzado en la vida. Y bueno, estoy súper contenta de traerles esta entrevista de una mujer súper, súper exitosa en su vida con la gracia del Señor. Se llama Rosario Bonilla de Navas, conocida por Rosario de Navas. Bienvenida, Rosario, a Hablemos con Ana Munguía. Muchísimas gracias, Ana Lilia. Definitivamente, cuando te escucho, te veo, me conecto nuevamente con todas esas misiones, historias, recorridos que hemos tenido juntas en el ministerio. Y qué bonito es verte en esta nueva faceta. Así que muchas gracias por invitarme. Ay, gracias, no, el honor es mío de que estés aquí conmigo y que quieras contar tu historia en mi canal. Quiero saber que la gente sepa quién es Rosario, de dónde sale Rosario, cómo fue tu infancia, cómo fue tu formato familiar. Empecemos por ahí para ver cómo evoluciona esta gran mujer. Muchísimas gracias. Bueno, mira, yo creo que me tuve que haber llamado Rosario la Temerosa. Creo que esa tuvo que haber sido mi segundo nombre. Siempre fui una niña muy tímida, muy temerosa, ¿En muy insegura de mí serio? misma, en un contexto de guerra, en un contexto en donde yo era una niña muy observadora, veía cómo mis padres luchaban para poder salir adelante. Nosotros venimos también de un contexto de mucha pobreza, de mucha necesidades. De hecho, mis padres vinieron a San Salvador en los años 70 y yo nací ¿De en medio dónde? de zapatos, de calzado. Ellos pusieron en la luna de miel, vinieron a Santa Tecla y pusieron su propia tienda de calzado. Entonces yo digo siempre, he crecido en medio de calzados y así se desarrolló mi infancia a través de los negocios de mis padres. En el tiempo de la guerra ellos se encuentran a Cristo, había mucha violencia intrafamiliar en mi casa por diversas situaciones económicas, violencia psicológica, violencia física. Y todo esto pues fue moldeando un corazón todavía más lleno de dolor, lleno de muchas heridas que fui gestionando a través de los años, pero esto reforzaba mi inseguridad. Entonces, cuando estaba en el colegio, mis papás lucharon mucho por darnos una muy buena educación y gracias a eso, pues con mis otras dos hermanas, tengo dos hermanos, una mayor y mi hermana menor que ya partió a la presencia del Señor y estábamos las tres trabajando juntas, conviviendo juntas. Mis padres nos dieron una excelente educación universitaria. Pero en el tiempo de la guerra, ellos se convierten a Cristo. Ellos vienen a los pies de Jesús y yo veo ese cambio completo en mi vida y en la vida de mis hermanas, porque todo ese recorrido de mi niñez
era toda esa inseguridad que te cuento, esos temores. Imagínate que un evento de mi vida que marcó muchísimo, y siempre lo cuento en mis historias, en mis predicaciones, cuando estaba yo pequeña aprendiendo a nadar, imagínate, el maestro pensó que esta era una mejor técnica de aprender a nadar cuando me tiró de un solo a la piscina y me estaba ahogando y él me tuvo que salvar y rescatar. Y esto me causó tanta inseguridad, muchos más temores, mucho más miedo. Y me Mm, impidió tener verdaderamente una niñez alegre, feliz, no disfrutaba. Y él me dijo, Imagínate esto, y qué importante las palabras que nos marcan, Ana Lilia, porque este maestro, en lugar de animarme, de poderme afirmar y quitar todo temor, él se rió, se burló de mí. Y fue la herida de la humillación que marcó mi vida, porque él me dijo, sabes que tú nunca vas a poder aprender a nadar y tú nunca vas a poder vencer esto. Así que te voy a regalar un guacalito, que es un instrumento, ¿verdad? ¡Qué Un barbaridad! recipiente, imagínate, para que te puedas bañar en la orilla de la piscina. Entonces eso me ¡Qué, marcó en mi niñez qué tremendamente. mal maestro, hija! ¡Qué mal maestro! ¡Qué Terrible. barbaridad! Claro, te Sí, marcó como un inútil cuando no lo sos. ¡Qué exactamente. barbaridad! ¡Wow! Eso fue un ¡Wow! evento que marcó mi niñez y luego otro, un poco más adelante, más como entre 12 13 años, enfrente de más de 1,000 jóvenes que estábamos en el lugar donde estábamos reunidas en el colegio, pues me pasaron a dar, a decir unas palabras y me quedé bloqueada. No pude hablar, yo le tenía pánico a hablar en público, era un pánico horrible. No, en Entonces todos se serio. empezaron a burlar de mí, yo salí corriendo, yo dije, nunca voy a hablar en público. Otra de las heridas que marcaron mi vida, otra humillación, otra vergüenza. Entonces Satanás usa siempre, Ana Lilian, esas heridas para bloquear tu propósito, para bloquear ese destino, esa misión que Dios tiene para tu vida. Y así fue como se marcó mi niñez y mi Wow, juventud, con mucha wow, tristeza, con mucha inseguridad, con mucho claro. temor. Mis padres vienen a Cristo, pero sin embargo, cuando yo estaba en la adolescencia, yo dejé todo a un lado y quería vivir mi vida, quería tener un tiempo de conocer un poco más el mundo, digamos, ¿verdad? De Claro, encajar con mis amigos, mis amigas. claro, Y claro. esto pues me apartó de los caminos del Señor que en mi niñez yo conocí a Cristo, ¿verdad? Y que vi que esos cambios vinieron a mi familia, pero fue hasta que llegué a la universidad que yo tomo mi decisión por Cristo ya final La, para poder seguir. la adolescencia rebelde de Rosario, entonces. Sí, fue una adolescencia y más bien te voy a decir, no fue como una adolescencia alocada. Es más, creo que vivía atrapada en la amargura, atrapada en la inseguridad, viendo cómo los demás podían tener una vida feliz y yo no. Entonces siempre estaba atrapada en la comparación también. Veía Mm, que mi hermana mayor era linda, de hecho mi hermana, su primer nombre es Linda, Linda María. Y yo me comparaba con ella, porque era la bonita de la familia, era la popular, la que tenía muchos amigos, y también vivía atrapada con la comparación con mi hermana menor, que era la inteligente, la muy brillante. De hecho, estuvimos en su homenaje, recientemente ella partió a la presencia del Señor y hablábamos acerca de eso, cómo ella fue la primera bachiller, la primera de su promoción en el colegio, la primera en su universidad, una vida muy exitosa como arquitecta. Entonces siempre viví en medio de la comparación. Y yo decía, ¿y yo qué? ¿A mí qué me dejaron? pero, pero Rosario, tú estudias en la universidad, aprendiste a nadar, empecemos por ahí, aprendiste a nadar. Gracias, Ana Lilia, gracias por decirlo, porque no terminé mi historia. Aprendí a nadar justo cuando ya estaba casada. Mi esposo me dice, Rosario, tienes que aprender a nadar, tu hijo se puede estar, el niño se puede estar ahogando y si tú no lo rescatas, ¿qué va a pasar? Ahí nació mi instinto de madre valiente y fuerte. Y fueron los primeros paradigmas que empecé a romper, Ana Lilian, Ok. el vencer el temor, el vencer esas barreras que en anteriores oportunidades habían bloqueado mi destino. Y ese evento de tomar la decisión de ir a aprender a nadar empezó a romper barreras y aprendí a nadar casi que
a los 30 y pico de años, me volví una Bueno, nadadora olímpica. nunca es tarde, pero la cosa es romperlo, ¿no? Y te pregunto eso porque hablar en público ya sé que lo haces, pero el nadar no sabía que había que saber si lo habías roto o no. Entonces, vaya, Sí, lo rompiste, pero ya hasta que ya te casaste, bueno, nos adelantamos mucho, pero rompiste eso, y eso es bueno. Hay que romper las heridas del pasado y convertirlas en algo positivo y probarle al mundo, pero probarte a ti misma que lo que te dijeron, las palabras hirientes que te dijeron no tienen poder sobre ti, sino que el exacto, Señor, ¿verdad? exacto. Ok, entonces, pero tú fuiste a la universidad, o sea, ¿cómo que te dejaron tus hermanas? Tú eres linda, eres inteligente, o sea, ¿qué estudiaste? Rosario va a la universidad, yo sé que fuiste a la universidad, ¿y de qué te graduaste? Sí, mira, eso es lo que pasa, son las mentiras que te dejas creer en el fondo de tu corazón y no te das cuenta porque sos como ese patito feo, ¿verdad? Tú te sentís como un patito feo, pero son las mentiras que nos vamos dejando creer las mujeres, pero vienen las verdades que nos hacen libres y son las verdades que Cristo trae a nuestra vida. Y eso nos Amén. hace completamente libres, nos hace completamente poderosas en Él y fuertes en Él, porque de Él viene nuestra Amén. fuerza y viene nuestro poder. Entonces, primero vencí lo de la nadada, por eso te decía, dos eventos que me marcaron profundamente mi vida. Ajá. Venzo lo de la nadada, y logré nadar. Imagínate, un evento que cualquier niño, mis hijas aprendieron muy Claro, temprano a nadar, una a claro, los 2 años, la otra a los 4 años, mi hijo a los 5 años, o sea, ¿me entiendes? Yo sí, me encargué de esto. claro. Lo que sucedió fue luego, cuando ya voy a la universidad, decido estudiar una carrera de servicio. Creo que yo siempre he sido una mujer que he tenido en mi corazón servir a los demás. Y yo me decidí a estudiar odontología porque era una carrera que se acoplaba mucho a esa vocación que yo tengo de servicio. Y fue, pues, casi al final de mi carrera que un doctor, ¿verdad? Vio y descubrió en mí y me dijo, usted tiene una voz de locutora, me dijo. Y yo, ¿qué querrá decirme? Yo pensé que él estaba tratando como de Coqueteándote. alardear y coquetear conmigo, sí, pero en realidad él estaba viendo algo que yo no estaba viendo, ¿verdad? Él estaba viendo un talento en mí que yo no podía ver. Y muchas veces eso nos pasa, Ana Lilian. Hay gente que logra ver cosas en nosotros que nosotros no vemos. Cuando yo llegué a la iglesia, en los años 90 también, había un amigo que me decía, tú eres como una piedra en bruto, me decía, una piedra preciosa en bruto. Yo decía, ay, qué falta de, cuánta Qué confianza, decía yo, pesado, qué pesado. qué pesado. Pero fue su sinceridad en cuanto a que él veía tanto potencial en mí, pero yo, por mis temores, por mis Ajá. miedos que seguía arrastrando, no lograba yo poder descubrir ese potencial. Entonces fue cuando estudio en la universidad y descubro algunos dones, algunos talentos que también conozco a mi esposo. Ahí conocí a mi Pero esposo. él ha estudiado también odontología, ¿o cómo lo conoces? Él estudiaba medicina, nunca nos cruzamos en la universidad, pero sí nos cruzamos aquí en la iglesia. Yo vivo cerca de la iglesia, hemos vivido cerca de la iglesia aún antes cuando yo estaba soltera Sí. y yo iba pasando, siempre les digo eso, yo iba pasando por la iglesia y me atrajo una fuerza interior desde adentro, pero yo simplemente entré buscando, necesitando a Dios, precisamente en la universidad porque había mucha demanda, mucho estrés y yo le dije, Señor, te necesito. Y me rendí al Señor, le entregué mi vida al Señor. Recuerdo que habían amigas que me invitaban a fiestas, que me invitaban a cosas que yo siempre quise tener una vida un poco Más eh, bohemia. más bohemia, más alegre, porque siempre me había considerado muy melancólica. De hecho, mi temperamento, soy melancólica, colérica. Y Ajá. esto me atrapaba, ¿verdad? La melancolía, la tristeza, la amargura. Pero fue Para cuando yo quienes le no saben entrego. de temperamento, de melancólico, colérico y todo eso, sanguíneo y flemático, voy a dar una clase sobre eso próximamente. Así Ah, es que, bueno, aprovechamos el así es comercial, así que que ahí lo vayan a ese. explicaré. Nos Entonces, entendemos ahí lo aplico. perfectamente, pero el que no entiende sabrá cuando dé la clase.
Sí, es muy importante conocernos, conocer nuestra personalidad y entendernos por qué actuamos como actuamos. Entonces, yo soy melancólica y por eso creo que tenemos que aprender a entender nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Entonces, Correcto. una de mis debilidades era esa, muy fuerte, la melancolía, la tristeza, era muy, muy dada a la introspección, a ser muy introvertida. Entonces, hoy la gente no me cree, pero bueno, lo que puede llegar a ser el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Claro. conozco a mi esposo, empezamos a liderar juntos como líderes de jóvenes en la iglesia. Yo no conocía nada de la iglesia, no sabía nada de ministerio, pero comenzamos a caminar juntos mientras yo terminaba mi carrera y fue ya en el año 2000, más o menos por ahí, que yo hice mi año social, me fui completamente lejos de la ciudad y en ese momento yo descubrí que yo anhelaba servir al Señor de todo corazón. Me gradúo, termino mi carrera, pero yo comienzo a sentir un gran vacío, Ana Lilian, en mi corazón. Yo decía, En serio. esto es todo. Es como llegar a la cima y mucha gente que se estaba graduando de mis compañeros, era una alegría, un gozo, y yo decía, esto es todo. Era como, no puede ¿Y ser. ahora qué? Como que ¿Y dice, ¿y ahora qué? ahora qué es esto? Sí, O sí, sea, ¿para dónde voy? exacto. Exacto, Ana Lilen. Creo que yo siempre fui una mujer que se cuestionaba la búsqueda de su propósito. Sin Mm, saberlo, desde mi niñez estaba claro. buscando un propósito en mi vida, estaba buscando llenar ese vacío en mi vida. Y así Ujú. fue que empecé a buscar ese propósito, aún cuando llegué a la iglesia, siendo novios con mi esposo, fuimos a un retiro, te cuento, se llamaba Sí. consagración, allá en Ah, qué nice. Guatemala, en, en, En en- en- Guatemala. sí, en Guatemala, y me recuerdo que todo el mundo estaba llamando, ahora se van a consagrar los pastores, y pasaban todos los pastores, los futuros pastores, era un retiro de jóvenes. Y luego pasen los evangelistas y pasen, y yo justo me estaba egresando de la universidad, casi me estaba graduando de la universidad. Vos no sabías ni de por cuál pasar. Yo no sabía de por cuál pasar y yo decía, ¿para qué? Entonces, bueno, al final nos quedamos mi esposo y yo, ¿verdad? Él haciéndome compañía como novio. Y dijo, bueno, pasan las esposas de pastores. Y entonces yo, bueno, este es mi turno, aquí me voy porque yo quiero casarme. Ah, vaya, o sea que ya le dijiste, vaya, esposa de pastor quiero ser. Le, Y le di él, una indirecta, le di una indirecta. pero él no había pasado por pastor ahí todavía. Yo creo que él ya había pasado, no me recuerdo, yo ya iba quedando de las pocas y yo pasé como esposa de pastor porque yo creo que se le ocurrió a la persona que estaba dirigiendo ese momento y creo que ahí es donde el Señor tomó ese rol y desde entonces le hemos servido al Señor con mi esposo, luego 2 años después nos casamos y anduvimos 5 años de novios y luego nos casamos 2 años, en el 2002, mejor dicho. Y desde entonces le estamos sirviendo al Señor juntos. Prácticamente es una aventura que tuvimos con Él. He desarrollado pues ese propósito de Dios en mi vida, descubro el propósito de Dios en mi vida y eso es lo que me ha dado esa pasión de servirle y de poder entender mejor la vida y el llamado que Dios nos ha hecho. Bueno, pero que dice que esposa de pastor y que tu llamado sí, pero como esposa de pastor no te has quedado solo atendiéndolo a él. Tú tienes muchos dones y talentos y un liderazgo espectacular, un programa de radio, tenés mujeres al máximo. Cuéntanos el desarrollo de tus ministerios, porque, o sea, ser esposa de pastor es algo adicional que tienes, además de ser esposa y madre de familia. Cuéntanos cómo nace primero Mujeres al Máximo y cómo nace el programa en la radio. Bueno, yo le serví al Señor desde siempre con mi esposo como líderes de jóvenes, como te cuento, como pastores de jóvenes. Y la radio fue un hallazgo de esos talentos que Dios trajo. Fue primero el programa de radio. La tímida de Rosario. La tímida de Rosario, la Rosario temerosa, la que no quería hablar en público, la que dijo, nunca más voy a poder hablar en público, yo no quiero hablar en público.
Ah, Entonces comenzamos con un programa de radio para jóvenes que se llamaba ujú. Fusión Juventud, Cristo y Vida. ¡Sí se puede! Ese Ah, era qué nuestro chivo. eslogan. Ese era nuestro eslogan y fue como una Ujú, escuela para mí el poder ujú, comenzar a desarrollar un talento que no sabía que tenía, pero que otras personas sí habían visto. Y ujú. simplemente te puedo decir con toda honestidad, Ana Lilia, yo no recibí ninguna clase de locución, no recibí ninguna clase de comunicación, simplemente fue mi deseo de potencializar todo lo que Dios ya me había dado. Bendito Dios, nuestro pastor general siempre ha tenido esa visión de medios de comunicación y ahí crecimos en el programa de jóvenes y luego ya cuando fue allá por el 2009 mi esposo me dice, Rosario, pero mira, sabes que se necesita un programa para mujeres, tenés que hacer ese programa. Y yo, no, yo me resistí, yo decía, no, yo no puedo, yo No, no yo, quiero, ¿por qué? ¿Yo por ¿por qué qué? yo? ¿Verdad? Pero qué importante es cuando personas te pueden apoyar, te pueden eh, impulsar, afirmar ese llamado y ese fue mi esposo, ¿verdad? Qué bueno que tenemos esposos, que yo tengo un esposo que ha creído en mí y que ha Claro, ayudado y que siempre me ha apoyado en todo lo que Dios me ha permitido hacer y eso es muy importante que hayan personas valiosas, personas que te acompañen en ese camino de descubrir, de equivocarte incluso, de caerte, de levantarte y eso claro. fue lo que hizo mi esposo me anima a tomar esa decisión y fue un 9 de mayo del 2009, yo embarazada de mi segunda hija, imagínate, de mi segunda hija que comienzo a desarrollar ese talento, esa habilidad del programa de Mujeres al Máximo, invitando a muchísimas personas especiales como tú, Ana Lilian, Ahí he estado. ahí pudimos descubrir tu talento de escritora y realmente eso me encantó. Pudimos promocionar tu libro, no sé en qué año habrá sido, Ana Lilian, tú te acordarás mejor, No me acuerdo. pero fue 2015, un quizás 16, por ahí. por ahí quizás, ¿verdad? Y qué lindo poder ver el talento y la habilidad, y ese era el propósito de Mujeres al Máximo en la radio, el poder invitar diferentes mujeres que pudieran hablar de esos talentos, de ese llamado, de esa pasión que tenían en su corazón para poder realizar la obra del Señor, el impacto del reino, y eso es lo que hemos hecho muchas mujeres en este país. Y creo que más que el poder desarrollar un ministerio era el poder conectarme con historias de mujeres como tú, como todas las que han pasado en mi programa y hemos aprendido tanto a través de tantas mujeres que me ha ayudado pues a desarrollar esos talentos ahora también de la predicación, que fue justo también en esos años que yo no me imaginé. Ya te conté cómo fue mi niñez y mis inseguridades, pero en la medida en que fui entregándole a Cristo mis temores, fui entregándole a Él mis inseguridades, entonces Él fue dándome esa seguridad de caminar y de poder enfrentar cualquier desafío que viniera a mi vida. No te digo, siempre hay inseguridad, miedo cuando enfrento nuevos desafíos como un videojuego, ¿verdad? Vienen Claro, nuevos claro. niveles de, de- Cabal, de hay temores. nuevos niveles y etapas que hay que ir conquistando. Exacto. Pero él siempre ha estado ahí conmigo y me encanta el poder saber de que él está cerca, que hemos tenido una comunión con él preciosa, maravillosa. Y han habido herramientas que me han ayudado muchísimo a poder seguir descubriendo y formalizando ese llamado en mi vida. Así que fue en el 2014 más o menos, ya con el programa un poquito más avanzado, que yo descubro mi misión personal a través de un seminario hermoso que también le voy a dar publicidad que se llama La Mujer y su significado, que es un seminario que a nivel global la Cruzada Estudiantil ha diseñado con preciosas mujeres alrededor del mundo y pudimos a través de herramientas de coaching poder definir cuál era la misión personal de mi vida y es inspirar y animar mujeres a encontrar su propósito en Dios. Así que cada vez que yo predico, que yo estoy en un programa como este tan lindo, que estoy en diferentes eventos de mujeres o diferentes trabajos con mujeres vulnerables, por ejemplo, estoy cumpliendo mi propósito y mi misión, Ana Lilia. Claro. Pues maravilloso, la verdad que el ayudarle a otras mujeres a encontrar su propósito de vida es, es, es la culminación de un ministerio, porque muchas mujeres estamos en las etapas de que, bueno, ok, soy mamá, soy cabal, muchas son esposas, otras ya no,
ya son divorciadas o están en segundas nupcias, qué sé yo. Ajá, pero ¿qué más hay aparte de ser mamá? Sí. ¿Qué Mm, más hay aparte de ser esposa? mm, Muchas mujeres están queriendo descubrirse en la edad madura, en la edad, en el interín de después de los 40, 50, que ya la maternidad ya está como ya dada, pues ya están adolescentes, ya se van de casa. Ajá, ¿y qué más hay en la vida? ¿Para dónde vamos? Y esa es una de las misiones que yo también tengo, precisamente ayudar a las mujeres a encontrar su propósito, que yo he encontrado mi propósito también hablando en público y haciendo este programa, ayudándole a otras. Así que estamos bien conectadas. Es que, Ana Lilia, necesitamos más mentoras, necesitamos más mujeres que puedan ayudar. Dice la palabra que somos maestras del bien. Y tenemos Amén. que enseñarlas las más jóvenes, aquellas mujeres que vienen detrás de nosotras, abrirles y facilitarles el camino que quizás a nosotros nos costó, ¿verdad? Yo Mm, recuerdo cuando yo estaba en la iglesia, decir pastoras o decir predicadoras era algo inusual, ¿verdad? Pero ahora yo veo la apertura que hay incluso en la iglesia en general, en la iglesia de Cristo en el mundo, en donde se acepta más el trabajo de la mujer, donde se trabaja sí. más la identidad de la mujer, se puede, es la gran potencia evangelizadora que ahora tenemos. Imagínate que ayer me estaban contando que en un instituto bíblico aquí en el país, muy reconocido, la mayor cantidad de personas son mujeres. Imagínate. Las que están estudiando. Las que están estudiando teología, imagínate, en un instituto cristiano evangélico de aquí de El Salvador. Y yo me quedé bien impresionada. Yo dije, qué bonito, porque necesitamos más mujeres capacitadas, entrenadas, enfocadas en su llamado, no compitiendo, ojo con esto. Acuérdate de lo que hablábamos acerca de la competencia de que Dios me habló, nosotros Dios me, en esta escuela como hermana, con dos hermanas y mi madre, aprendí a entender de que la competencia no nos iba a servir de nada, ni las rivalidades entre mujeres. Cada quien tiene su espacio, su llamado, su enfoque de poder trabajar y poder hacer un impacto en este mundo sin competir y cada quien con las habilidades y herramientas que Dios nos ha dado. Yo definitivamente no soy llamada a trabajar con niños, no es mi experticia. Hay otras mujeres que Mm, tienen ese talento, esa habilidad, que por años han desarrollado esas herramientas y esa especialidad. A otras se les va a dar trabajar con mujeres en las calles, con prostitutas, y tienen esa habilidad de conectarse con ellas. Conozco mujeres así también que han rescatado a mm. muchas mujeres de la calle. Y así cada quien, Dios le da esos talentos y habilidades para poder hacer un impacto en este mundo, Ana Lilia. Exactamente. La verdad que cada uno tiene un llamado diferente y eso es lo que hay que descubrir. Mira qué lindo el trabajo que estás haciendo y ese curso lo sacas periódicamente o cómo es que funciona para que sepa la gente y puedan unirse. No sé si lo haces virtual también o solo presencial. ¿Cómo es el formato? Sí, mira, es un formato tanto virtual como presencial. Yo lo doy en los dos formatos, pero por la pandemia se ha trabajado más de manera virtual. De hecho, en este tiempo estoy dándolo a como tres iglesias de Estados Unidos que nos conectamos virtualmente y ya estamos terminando, solo nos faltan dos sesiones y esto me ayuda a ayudarle a los pastores también para que ellos puedan tener gente que esté capacitada, enfocada en su llamado. ¿Cuál es la misión de vida? Hemos descubierto hermosas misiones en donde hay mujeres que se enfocan en el evangelismo, otras se enfocan en el servicio a los vulnerables, a las personas que están en las calles, y cada quien encontrando un llamado para que podamos ser más efectivos en la obra. Entonces, es Mm, algo que me apasiona. Lo doy en línea, como les digo, cuando lo tenga por ahí en mis redes lo voy a poner más disponible para que usted se pueda anotar y que mi mayor alegría es poder ayudarle a otras personas el descubrir su misión de vida, el que todos podamos es, hacer ese impacto y que sepamos que no estamos por casualidad en este mundo, que nuestra vida va más allá de ser madres. De repente muchas mujeres dejan el único y exclusivo papel de ser madres como lo único que podemos hacer en el mundo, ¿verdad? Y cuando nuestros hijos se van, se va el propósito y no debería de ser así, sino que continuar el propósito de nuestra vida y e imagínate ahora que
Yo te veo a ti tan productiva, ¿verdad? En el reino, te veo tan activa en el reino, cuando ya tus hijos hasta ya se te casó una, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más, ¿verdad? Le vamos a poder, no hay retiro, ojo, mujeres que estamos en edades de mayor producción, no hay retiro en el reino de los cielos. Necesitamos más mujeres intercesoras, mujeres que estén llevando la palabra, que estén aconsejando, que sean mentoras, mujeres maestras, mujeres que puedan animar a otros a seguir en su llamada. Sí, claro, la verdad que uno de mujer tiene tantos dones y tantos talentos que uno puede dar y ser mamá es una bendición espectacular para las que hemos podido ser mamás. Yo soy mamá de tres también y cada una con sus etapas, pero tenemos tanto don que dar, tantas cosas más que dar y realmente cuando estamos en la etapa de ser mamá, de repente dejamos de soñar y tenemos sueños engavetados que dejamos ahí porque nuestro rol se convirtió en ser mamá y ser esposa y llevar la casa, etcétera. Y engavetamos eso. Y realmente yo también animo a las mujeres a que vuelvan a soñar, a que saquen sus sueños coartados porque muchas veces soñamos cosas cuando estamos jóvenes, cuando estamos adolescentes, cuando somos niños, y ese es el llamado real que uno tiene, pero que no lo desarrollamos porque la vida nos llevó por otro lado. Y hay que descubrirlo y con eso pues se puede servir al Señor, se puede servir al prójimo y se puede ayudar a la gente a desarrollarse. Y eso es la verdad, que uno guarda todo un montón de deseos y sueños, lo guarda porque uno está ocupado en otras cosas. La vida te lleva para concentrarte en sacar adelante a los hijos y etcétera, etcétera. Pero pues, justo yo que ya gradué a los tres, ya estoy fuera de esa responsabilidad en que quiero concentrarme en la vida, en retirarme, ¿hacer qué? No, yo quiero servir, quiero servir y por eso me encanta conocer historias de mujeres que también están haciendo eso, que están sirviendo al prójimo y ayudándoles a descubrir sus dones y sus talentos, porque eso es la bendición que uno trae y la satisfacción más grande es ayudar al prójimo. Esa es la realidad del asunto. Ayudar a otras mujeres también a desarrollarse, a ser mentoras. ¿Cuánto se necesitan las mentorías de las mamás? Si no hay una mamá que esté dándole mentoría, pero una mamá espiritual a otras jovencitas para que puedan desarrollarse también. Así que qué importante ese programa que estás desarrollando, me encanta. Y cuando lo tengas en la nueva etapa, pues podemos promocionarlo también ahí en mis redes para poder hacer sinergia, Rosario. Definitivamente, Ana Lilian, necesitamos conectarnos, necesitamos entrelazarnos. Desde el 2019 pertenezco a la Alianza Evangélica Mujer, precisamente porque creo en ese potencial que tenemos como mujeres, en hacer esa sinergia, en conectarnos, en dejar incluso nuestras propias agendas para poder conectar y estar unidos frente a todos los desafíos que tenemos en el mundo. Y cada vez Amén. más vamos a tener que aprender a trabajar juntas, aprender a trabajar unidas, conectadas, capacitándonos juntas, porque hay desafíos como, por ejemplo, la inteligencia artificial, Ana Lilian, que es un desafío para nuestra generación, que nos quedamos un poquito cortas al ver todo lo que ahora viene para el mundo. Y si no estamos unidas, conectadas y con humildad, yo recomiendo mucho eso, que como líderes, que como mujeres seamos humildes y reconozcamos hasta dónde están nuestros límites y buscar ayuda cuando necesitamos capacitarnos, entrenarnos, buscar a otras que ya han experimentado cosas que nosotros no sabemos cómo manejar. Entonces, mucho poder trabajar este tema, ¿verdad? Las conexiones, el tema, por ejemplo, de la salud mental. Que es un tema que hoy más que nunca se está trabajando, el tema de la depresión, la ansiedad, todos los trastornos del ánimo. Creo que es bien importante que como mujeres estemos unidas porque hay un avance de la ciencia, de las neurociencias, ¿verdad? Que nos pueden ayudar. La psiquiatría, la psicología ha avanzado tanto
que hay mejores herramientas para que como cristianos podamos entender y poder conectar con otras mujeres que necesitan nuestro consejo y no solamente mandarlos a orar, no solamente mandarlos a leer la Biblia, que es sumamente importantísimo, nuestras disciplinas espirituales, pero tenemos que conectar con ellas primero y hacerles Claro, entender de que les comprendemos, entendemos su dolor. Yo estoy pasando ahorita un duelo, por ejemplo. Hace un par de meses que mi hermana partió, pero he aprendido a través de caminar con otros que también han perdido un ser querido, experimentar y estar en empatía, trabajando juntos y teniéndonos compasión unos con los otros. Así que Ana Lilian, esto es lindo. A mí me encanta poder conectarnos, trabajar unidos y caminar juntos en el propósito de Dios. amén, amén. Qué buena terminación de esta entrevista. Y quiero invitarte a que ores por la audiencia, que bendigas a las mujeres que nos Claro, escuchan y con eso vamos a terminar nuestra entrevista. Súper gracias, Rosario. Muy agradecida por tu tiempo y muchas por gracias. tu experiencia de vida. Gracias, Así Ana que, Lilian. Gracias por este espacio y para mí es un privilegio poder hacerlo a tu audiencia. Señor, gracias por este programa tan hermoso, Señor, de Ana Lilian. Gracias, Señor, porque ella se ha levantado para ser una voz también a esta generación, a mujeres que necesitan oír historias inspiradoras, que marquen sus vidas, que les despierten, que les animen, que hay un propósito para sus vidas, que no está terminada la historia de sus vidas, sino que cada día tenemos la oportunidad de abrir nuestros ojos y mientras tenemos esa vida, te podamos servir. Que cada una, Señor, pueda entender esa realidad, que si tú nos das el aliento de vida, es para conectarnos contigo y entender que tenemos un propósito por el cual vivir cada día de nuestra vida. Así que en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que a través del desarrollo de este programa pueda ser, Señor, transmitida esa pasión de poder conectarse contigo a través de una misión personal, que cada uno podamos desarrollar nuestros talentos y habilidades, no para competir, no para rivalizar con nadie, sino para poder comprender que tú eres un Dios grande y que tienes un gran plan de salvación para toda la humanidad, Señor. Así que hay mucho por hacer. Ayúdanos, Señor, a alcanzar tus propósitos, Señor, en estos tiempos gracias. finales que vivimos mientras te esperamos esa venida muy pronta que esperamos verte en los cielos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, Rosario. Súper gracias por todo tus bendiciones, por esta oración, por tu trayectoria de vida que tanto admiro. Así Tan es linda, que gracias. gracias por esta entrevista y gracias por estar con nosotros en Hablemos con Ana Munguía, un episodio más y nos vemos el próximo viernes. Hablemos Bendiciones. con Ana Lilian, siempre. Hasta pronto. Hablemos.